El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la interpretación integral o el abordaje integral de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Ya después de la introducción que la doctora COVID nos dio acerca del PIRADS, esto va a ser como una clase complemento de otras cosas a integrar. En cuanto al PIRADS, yo creo que en mi experiencia es la clasificación más compleja de interpretar y para lo cual a veces, bueno, en experiencia me pasa, yo hoy leo muchas veces el PIRAS y aún todavía siento que no me quedan claras muchas cosas. Y entonces en este camino de aprendizaje, pues he podido darme cuenta con cierta manera que la resonancia magnética paramétrica debe de ser abordada no solo desde el punto de vista radiológico de las imágenes, también debe de ser abordada desde el punto de vista del tratante, integrar la clínica del paciente, la terapéutica, comprender la histopatología y sobre todo pensar como el urólogo. Así que los objetivos de esta charla van a ser identificar el comportamiento normal de las estructuras anatómicas en las diferentes secuencias que pueden ser causa de error en la interpretación del PIRADS. También vamos a integrar los hallazgos de imagen radiológica con la información clínica del paciente para la interpretación del estudio y a partir de esta clasificación PIRADS y el contexto clínico del paciente, proporcionar recomendaciones útiles en el abordaje terapéutico. Quiero que iniciemos primero con algunos conceptos básicos. Perdón, me voy a regresar. Ahí está. Con algunos conceptos básicos en la interpretación que se van a repetir durante esta charla. Estos conceptos básicos a conocer son el carcinoma clínicamente significativo. ¿Qué es el carcinoma clínicamente significativo? Pues es aquel cáncer con una probabilidad de diseminación. Es el más histopatología que presenta el patrón Gleason 7, 8, 9, 10. El PSA, esa es la densidad de antígeno prostático, que es una herramienta útil que nos ayuda a determinar si esta elevación del antígeno prostático es consecuencia de la hiperplasia o si puede indicar el riesgo de carcinoma clínicamente significativo. Este se viene a dividir antígeno prostático total de volumen prostático. Este valor es arriba de 0,15 nanogramos por mililitro, entonces se deben de encender nuestras alarmas y buscar una lesión sospechosa de carcinoma. El dutasteride, que es un medicamento antiandrogénico que inhibe enzimas o alfa reductasa y reduce los niveles de hidrotestosterona responsable de hiperplasia. Este medicamento hace que se reduzcan los niveles de antígeno prostático hasta la mitad y podría encarcinar un carcinoma. A continuación vamos a hablar de algunas estructuras anatómicas normales en la próstata y su comportamiento en resonancia magnética, ya que a veces algunas variantes anatómicas nos hacen pensar que estas lesiones podrían corresponder a una lesión sospechosa. Empezamos con el estroma fibromuscular anterior. Este representa el 33% del volumen de la próstata. En secuencias T2 se observa hipointenso y simétrico. Hacia arriba tiene relación con el músculo dorsal y con el esfínter uretral interno y hacia abajo con el esfínter uretral externo. Es una zona no glandular, por lo tanto, aquí no se van a desarrollar los tumores. Si nosotros vemos alguna lesión que corresponda a cáncer, muy probablemente es por una diseminación a través de la zona transicional o de la zona periférica. Es importante saber que no tiene restricción en la difusión y entonces si vemos una zona de restricción, significa que hay una lesión a ese nivel. La central, la zona central representa del 5 al 10% del tejido glandular. Tiene una forma de cono o gota invertida en las secuencias coronales. Está localizada entre la uretra y los conductos eyaculadores. Cuando es asimétrica, puede causar error ya que esta zona muestra casi siempre
una restricción en la difusión. Sin embargo, el truco está en que si vemos esta zona de restricción, nos vamos a la secuencia dinámica con contraste, en la cual no tiene que tener realce. Si este realce es evidente, es porque hay alguna lesión que sería clasificación PIRADS 4. La cápsula quirúrgica, esta es una banda fibromuscular localizada entre la zona transicional y la zona periférica. Es una banda fibromuscular hipointensa que a veces tiene morfología pseudonodular. Sin embargo, como lo vemos en estas imágenes, no tiene restricción en la difusión y tampoco un realce precoz. Vamos a hablar ahora de algunas características particulares de la zona periférica. La zona periférica presenta el 70% del tejido glandular y es a este nivel donde se asientan la mayoría de los cánceres. Un aspecto semiluna, es hipertensa y a veces es homogénea. La mayoría de veces es heterogénea, observándose bandas hipointensas en secuencias T2 que no tienen restricción en la difusión. Muestra escaso realce homogéneo en la dinámica con contraste. En pacientes jóvenes suele verse hipointensa, como en este caso. Esto es por la elevada cantidad de tejido glandular que con la edad va desapareciendo. Sin embargo, no muestra restricción en la difusión como lo vemos en estas imágenes. En este caso de otro paciente de 22 años con un tacto rectal que nos decía que la próstata estaba indurada y antecedente de prostatitis, vemos esa hipointensidad característica en secuencias T2. Sin embargo, en el AS muestra esa restricción lineal en banda que corresponde a una zona de prostatitis, clasificación PIRADS 2. Ahora vamos a hablar de la zona transicional. La zona transicional representa el 10% del tejido glandular y a este nivel entre el 10 y 20% de los cánceres se originan. No es habitual verla de esta forma homogénea. La mayoría son heterogéneas por la presencia de los nódulos de alta y baja densidad que muestran realce heterogéneo. Tiene un aspecto multinodular, por eso se le llama caos organizado. En esta imagen lo que le quiero decir es de que esta zona, por ser tan heterogénea, así se ve el cáncer en la zona transicional. El cáncer prostático es tan similar en intensidad a la zona periférica que lo rodea que no puede distinguirse entre uno y otro. En este caso, tenemos una próstata con una zona transicional bastante heterogénea en un paciente de 69 años con un antígeno elevado, con una densidad que no despierta nuestras alarmas, es mucho menor a 0,15. Sin embargo, podemos ver una zona hipointensa, homogénea, de márgenes mal definidos que es diferente al resto de la zona transicional. Se localiza en el tercio medio y en el ápex prostático y vemos que tiene un contacto con el esfínter uretral. Nos vamos a apoyar en la difusión para saber si esta zona la vamos a clasificar con una lesión PIRADS 4 o 5. En la difusión podemos ver la zona de restricción que se corresponde claramente con las zonas que evaluamos en el T2. Sin embargo, la clasificación para este estudio fue un PIRADS 5 con contacto a nivel del esfínter uretral externo. Como parte del abordaje integral, nosotros recomendamos al urólogo que la próstata fuera un abordaje transperineal. ¿Por qué? Porque las lesiones localizadas en la zona anterior y ápex prostático y con un volumen como el que tiene el paciente, muy probablemente la aguja no vaya a llegar al target de la lesión y no podamos obtener una suficiente cantidad de tejido a evaluar. El paciente se realiza su primer biopsia y esa se la hace transrectal y el resultado fue un PIRADS, fue un Gleason 6, o sea, un cáncer clínicamente no significativo. Entonces, por recomendación,
Se le volvió a hacer otra biopsia. Esta fue una biopsia fusión robótica en la cual el Gleason fue de 4+3 y 3+4, un carcinoma clínicamente significativo. Se le realizó su prostatectomía robótica y se reportó que la lesión descrita en la resonancia estaba a 2 milímetros del esfínter mitral. Eh, Ahora les voy a mencionar dos patologías benignas que simulan patología maligna y que creo que son las causas más importantes de error diagnóstico. Voy a empezar por hablarle de los nódulos hiperplásticos. Estos suelen estar presentes en la hipertrofia del tejido glandular. Pueden herniarse a la zona periférica, al estroma fibromuscular y algunas veces son ectópicos, o sea, no tienen relación con la zona transicional. Estos tienen una morfología nodular o en bola y son circunscritos. Tienen composición y estromal y mixtos y pueden tener restricción en la difusión y captación precoz. Por eso es la causa del error diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de secuencias T2 de cómo es el comportamiento de estos nódulos. El acinar es hiperintenso, en secuencia T2, el estromal es hipointenso y aquí tenemos la imagen de un nódulo mixto. También podemos ver la imagen también a veces de un nódulo entre un nódulo. Para la evaluación de los nódulos hiperplásticos, yo les recomiendo evaluarlos en los tres planos de la secuencia T2 para determinar la localización exacta, la morfología y la presencia de la cápsula. Como repaso del PIRAS de los nódulos hiperplásticos, tanto de la zona transicional como de la zona, perdón, de los nódulos hiperplásticos de la zona transicional y aquellos que son ectópicos o extruidos, tenemos lo siguiente. El nódulo completamente encapsulado sin importar su restricción va a tener una categoría PIRADS 1. El nódulo no encapsulado o parcialmente encapsulado, si su restricción es leve o moderada, va a corresponder a categoría PIRADS 2. Y un nódulo no encapsulado o parcialmente encapsulado con una marcada restricción en la difusión, la categoría asignada va a ser un PIRADS 3. Un nódulo prostático nunca va a tener una categoría PIRADS 4 o 5. En este ejemplo, podemos ver a nivel de la zona periférica derecha una estructura nodular con restricción en la difusión que no podemos caracterizarla en la secuencia T2 axial. Nos vamos a evaluar este hallazgo en el plano coronal y en el plano sagital, en el cual podemos ver que se trata de un nódulo completamente encapsulado, mixto, por lo cual la clasificación para este hallazgo es un PIRADS 1. Sin embargo, si integramos la información clínica de paciente con una elevación del antígeno y elevación de la densidad de antígeno prostático, vamos a evaluar otras características. Finalmente, este paciente, el PIRADS fue un PIRADS 2 de la zona periférica por la presencia de prostatitis, de las cuales les voy a hablar más adelante. En este otro caso, tenemos un paciente con un antígeno de 11,9 nanogramos por mililitro y una elevación importante de la densidad. Lo que encontramos fue la presencia de dos nódulos en zona transicional parcialmente encapsulados. Podemos ver la banda hipointensa lineal que ya no se continúa en este segmento ni en este otro segmento, por lo cual pues son dos nódulos parcialmente encapsulados. La clasificación para este estudio es un PIRADS 3. Sin embargo, lo importante en estos pacientes no solo es dar la clasificación PIRADS, sino también dar soluciones o sugerencias acerca del caso, ya que este paciente con este antígeno, muy probablemente tenemos que buscar la presencia de carcinoma clínicamente significativo, ya que estos nódulos también pueden sufrir degeneración maligna. Entonces se le realizó biopsia al paciente y afortunadamente fue una biopsia negativa. El paciente seguirá con su seguimiento. En este otro ejemplo, con esta secuencia T2, tenemos una descripción de un PIRADS 4. Es una imagen en semiluna, hipointensa, diferente al resto del tejido glandular.
que se encuentra en la zona transicional anterior y estroma fibromuscular y tiene restricción en la difusión. Sin embargo, al evaluar el contexto clínico de paciente, vemos que tiene una antígeno prostático normal, una densidad de antígeno prostático muy baja y no tiene ningún tratamiento médico, o sea, no toma ningún medicamento que le disminuya el antígeno prostático. Sin embargo, tiene dos antecedentes familiares que constituyen factores no modificables en el desarrollo de cáncer prostático. Tanto el cáncer prostático como el mamario comparten el mismo marcador genético que es el BRCA2. Entonces decidimos evaluar de mejor forma o en los diferentes planos el hallazgo, en el cual también hicimos una reconstrucción del ADC en plano coronal, en que podemos ver ese aspecto de bola que ya les había mencionado antes, sin evidencia o sin evidencia de cápsula. El hallazgo fue categorizado como un PIR3 de la zona transicional y uma fibromuscular. Este caso lo evaluamos junto con el logo y coincidimos que con esos valores de antígeno y de densidad no era necesario la realización de una biopsia, ya que se trataba de un nódulo atípico extruido y parte del seguimiento se le iba a realizar un nuevo antígeno prostático y dependiendo del valor del mismo se iba a tomar una nueva conducta. En este caso, si el antígeno seguía elevado, la recomendación que nosotros daríamos es que la biopsia fuera de abordaje transperineal por realización anterior de la lesión. Vamos a hablar de la prostatitis, que junto con la hiperplasia prostática y el carcinoma prostático es una de las causas de elevación del antígeno. Tanto el carcinoma clínicamente significativo puede coexistir con la prostatitis. Por imagen, la prostatitis se observa como una zona hipointensa en T2 y ADC que puede tener una configuración difusa o en bandas. Tiene restricción en la difusión, aunque es menos brillante que el carcinoma. Y a diferencia del carcinoma, la prostatitis tiene un realce progresivo en la fase dinámica con contraste. Este es un caso típico de prostatitis en el cual vemos una hipointensidad con márgenes lineales tanto en ADC como en el T2, con una leve restricción en la difusión y en la fase dinámica con contraste, esta es una de las fases tardías, todavía persiste el realce. Este paciente pues tiene elevación del antígeno prostático y volvemos a evaluar la densidad. Tiene una densidad muy alta, por lo cual en nuestro informe vamos a agregar no solo que tiene un PIRADS2, sino le vamos a recomendar que por su alta densidad, después del tratamiento, lo ideal sería realizarse un nuevo control. Este paciente de 66 años llegó con nosotros con un antígeno de 15,83 nanogramos por mililitro y con antecedente de estar tomando dutasteride. Esto significa que el antígeno prostático muy probablemente el valor normal o el valor real sea de 30 nanogramos por mililitro o más. En la secuencia T2 vemos una zona hipointensa difusa a nivel de toda la zona periférica, que no es tan hipointenso en el AS, sí es marcadamente hiperintenso en la difusión y durante la fase con contraste no mostraba un realce temprano, pero sí un realce progresivo. Por el valor del antígeno prostático, nosotros decidimos, bueno, por los hallazgos de imagen, se clasificó como un PIRADS3 con un diagnóstico diferencial de una prostatitis difusa y se le recomendó la realización de una biopsia, la cual afortunadamente para el paciente fue negativa, ya que se trataba de una prostatitis difusa. Este es otro caso en el cual el paciente pues tenía una elevación de antígeno prostático, pero no era una elevación tan alta, ya que el valor normal es de 4 nanogramos por mililitro. La densidad de antígeno prostático tampoco estaba elevada. Y actualmente tenía sintomatología de prostatitis y estaba en tratamiento con prostatitis, pero tenía dos hallazgos importantes. Tenía una cinética ascendente de antígeno prostático a pesar del tratamiento. ¿Qué es una cinética ascendente?
significa que el paciente en por lo menos un año aumentó en 1 nanogramos por mililitro el antígeno prostático y tenía también un antecedente familiar de un cáncer prostático. Entonces vemos aquí tanto la zona transicional como la zona periférica hipointensas son heterogéneas y tienen marcada difusión, restricción en la difusión. Y el realce también era progresivo durante la dinámica con contraste. En este paciente también lo catalogamos como un PIRADS 3, sin embargo, la biopsia fue positiva. Este es un caso típico en el cual tanto la prostatitis como el carcinoma clínicamente significativo estaban presentes. Estos dos últimos casos que les voy a mostrar no tienen nada que ver con prostatitis, pero creo que son, pues, tomémoslo así como tips para la interpretación. En este paciente con un antígeno prostático de 2, bueno, un antígeno normal. Sin embargo, con la historia de Utastaride, muy probablemente el antígeno real sea de 6 nanogramos por mililitro o más. No vemos ningún hallazgo en la zona transicional y en la secuencia de ADC, pues tampoco hay algo tan evidente. Sin embargo, al evaluar la periferia de la zona periférica y sobre todo en la difusión, podemos ver que había una zona de restricción con un realce temprano luego de la administración de medio de contraste. Este paciente fue a biopsia, la cual fue positiva para un carcinoma clínicamente significativo. Entonces es importante siempre ver la periferia de la periferia, ya que también como un factor de error puede ser la presencia de gas intestinal que produzca zonas de error a nivel de la secuencia de difusión. Ya en este último caso, en este paciente de 75 años, quien tiene una importante elevación de antígeno prostático y una importante elevación de la densidad, en las imágenes evaluadas no vimos ningún hallazgo que nos llamara la atención. Estos valores pueden estar dados por la hiperplasia prostática. Sin embargo, es importante saber que dentro de la escala de Gleason, en el patrón 4 del tipo criboso, ese patrón se asemeja mucho al contenido glandular de la zona periférica normal, por lo que puede pasar desapercibido en los estudios de resonancia magnética. Por lo tanto, con este paciente también le dimos una recomendación al tratante en el cual si él consideraba en el contexto clínico del paciente realizar una biopsia, porque puede pasar desapercibido un carcinoma clínicamente significativo, que se realizara y que esta fuera de forma sistemática. Bueno, pues para las conclusiones de este tema, pues les dejo que el abordaje integral de la interpretación de la resonancia multiparamétrica es importante para el médico y así biopsias innecesarias. Conocer el comportamiento normal de las estructuras anatómicas y patología benigna puede evitar errores en la asignación de la categoría PIRADS. Y yo creo que lo más importante, lo que siempre mi maestra me dice es que la resonancia prostática se piensa. Muchas gracias.